Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros una vez más para volver sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Como siempre es nuestra costumbre, vamos a estar enseñando la palabra de Dios. Nunca vamos a enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. En esta ocasión queremos enseñar acerca del capítulo 8 de Romanos, específicamente los versos del 1 al 23. El capítulo 8 termina en el versículo 39. No vamos a abordar todo el capítulo, hay otros tópicos, otros temas que aborda el capítulo, pero vamos a quedarnos hasta el verso 23, porque hay dos temas que son los que me interesan en esta ocasión abordar con ustedes, y es la lucha del creyente contra la carne, la lucha del creyente contra la carne y su esperanza de gloria. Romanos capítulo 8 tiene una riqueza preciosa acerca de este tema de la lucha del creyente contra la carne y también su esperanza de gloria. Entonces, Romanos capítulo 8, versos del 1 al 23, vamos a ir leyendo y según vayamos leyendo vamos a ir abordando el asunto, vamos a ir explicando. Lo vamos a hacer así para ganar un poco de tiempo, lo más que podamos, porque es un tema bastante extenso, pudiera decirse. Bueno, dice allí, Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí tenemos una declaración sumamente preciosa, sublime, una declaración que los antiguos puritanos de los siglos XVI, XVII y parte del XVIII todavía vieron en este pasaje el ancla de sus almas. Así, el ancla de sus almas. Si estás unido a Cristo Jesús, no hay condenación. Ninguna condenación hay para aquella persona que está unida a Cristo Jesús. Ahora vamos a entender algo y vamos a ir por partes para entenderlo. Si alguien está unido a Cristo Jesús, ¿cómo está unido a Cristo Jesús? Está unido por medio de la fe. Está unido por medio de la fe en el Evangelio. O sea, el Evangelio es el mensaje de las buenas noticias acerca de la obra de Jesús, de lo que Jesús vino a hacer para liberarnos de la condenación del pecado. Eso es lo que aborda el Evangelio propiamente, la obra de Jesús, la presentación de la persona de Jesús y de la obra de Jesús para liberar a los pecadores de la condenación de sus pecados. Ahora, ¿cómo una persona puede unirse a Cristo, ser unida a Cristo? Por medio de la fe en el Evangelio, o sea, es lo mismo que decir la fe en Cristo propiamente, porque el Evangelio es la presentación de Cristo y de su obra, de su justicia, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, en fin, ese es el Evangelio. La confianza, la fe es la confianza en los méritos de Cristo para recibir la justicia de Cristo que nos es dada por medio de esa fe en Cristo. Y otro reclamo del Evangelio es el arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Pues porque somos pecadores. Somos pecadores, hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo contra Dios, nos hemos rebelado contra Dios de una o mil maneras diferentes, lo hemos hecho de una u otra forma. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios y por lo tanto todos estamos sujetos a la ira de Dios, todos, sin excepción. Así que los que están unidos a Cristo Jesús son aquellas personas que han escapado de esa condenación, de esa ira de Dios, el día terrible del juicio de Dios sobre los pecadores que no se arrepintieron, que no confiaron en Cristo. Nosotros, los que hemos confiado en Cristo, hemos escapado de esa terrible ira, de esa terrible condenación, de esas terribles consecuencias que el pecado trae sobre la vida de los pecadores impenitentes, los pecadores irredentos, los pecadores no arrepentidos, en fin. Entonces, si estás unido a Cristo Jesús, no hay para ti ninguna condenación. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo comenzaría con esta declaración sublime? Pues la razón es que a continuación va a comenzar a abordar extensamente la lucha del creyente contra la carne. ¿Y qué va a pasar cuando un creyente lucha contra la carne? Pues que habrá dolor, habrá sufrimiento,
habrá momentos de derrota, habrá momentos de depresión, habrá momentos donde piensas que no vas a poder, habrá momentos de caída, de tropiezo, habrá momentos donde serás derrotado, donde piensas que no sirves para nada, donde crees que incluso que tú no eres salvo. Todas esas cosas van a pasar, todas esas cosas van a suceder. Ahora, ¿con qué comienza el apóstol Pablo? Con una declaración de victoria. ¿Estás unido a Cristo? No hay para ti ninguna condenación. ¿Y por qué el apóstol Pablo comienza con esa declaración de victoria? Pues precisamente porque el apóstol Pablo sabe las cosas a las que te vas a enfrentar en tu lucha contra el pecado, en tu lucha contra los deseos de tu carne. Por lo tanto, él sabe que el desánimo puede venir, el desánimo puede aparecer. ¿Y qué es lo que él te está intentando decir de inicio? No te desanimes en la lucha contra la carne. No te desanimes en la lucha contra la carne. No te rindas al poder de la carne. No lo hagas. Porque si estás unido a Cristo Jesús, para ti no hay ninguna condenación. No, que fallé, que he caído, que tropecé, que resbalé, que me deslicé, que sí, esas cosas van a suceder. A todo creyente eso le sucede. Va a pasar, va a suceder en tu vida. Espera que eso pase. Pero a pesar de eso, no te desanimes en tu lucha contra la carne. No te desanimes. Estás unido a Cristo Jesús. No hay para ti ninguna condenación. Sacúdete el polvo de esa derrota, sacúdete el polvo de ese tropiezo, de esa caída. Arrepiéntete delante de Dios, confiesa tu pecado, levántate, pídele a Dios que te ayude a continuar y continúa luchando contra la carne. No te rindas, no te desanimes. Estás unido a Cristo Jesús, no hay para ti ninguna condenación. Ese es el inicio de este capítulo propiamente, una declaración de victoria, una declaración de garantía, de seguridad. Estás unido a Cristo Jesús, para ti no hay ninguna condenación, independientemente de tus fracasos, de tus caídas, de tus deslizamientos, no hay para ti ninguna condenación. Ahora, no te rindas a la carne, porque eso es otra cosa. Está el creyente que no entiende esto correctamente y piensa, bueno, pues si no hay ninguna condenación, puedo quedarme tranquilamente disfrutando del poder de la carne sobre mí porque ya estoy unido a Cristo. No, no funciona así. No funciona así. Déjame explicarte por qué. El apóstol Pablo nos lo dice claramente en este texto. Escucha, vamos a leer el texto. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Hasta ahí, maravilloso. Estás unido a Cristo Jesús, no hay condenación. Eso es maravilloso. La intención, ya te la dije, no te rindas en tu lucha contra el pecado. No te rindas al pecado. No te entregues al poder de la carne. No lo hagas. Porque si estás unido a Cristo Jesús, ya para ti no hay condenación. ¿Qué significa? Significa que puedes volver a luchar. Puedes continuar luchando. Debes continuar luchando. Levántate. Vuelve a empezar. Vuelve de nuevo. Sigue luchando contra la carne. Porque para ti no hay ninguna condenación. Ahora, ¿qué sigue diciendo a continuación? Justo a continuación. Dice, y mira este detalle que es bien interesante. Si alguno está unido a Cristo, no hay para él ninguna condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí entonces se despierta la pregunta: ¿y quiénes son los que están unidos a Cristo? ¿Quiénes son aquellas personas para las cuales no hay ninguna condenación? Pues son aquellos que perseveran. Son aquellos que perseveran en su lucha contra la carne. Son aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjame explicarte esto, como dijera, que con manzanitas y con peras y manzanitas, con platanitos y manzanitas. Es decir, es una forma de decir que te vamos a explicar como se le explica a un niño, para que entiendas esto claramente. ¿Por qué no puedes
asumir, por qué no puedes adoptar la idea de que si ya soy salvo y si ya para mí no hay ninguna condenación, entonces puedo vivir tranquilamente en el poder de la carne? No me interesa vivir en el poder de la carne, que la carne siga haciendo y haciendo conmigo lo que quiera, no importa porque ya yo estoy libre. No, perdón, no funciona así. No funciona así. Los que están unidos a Cristo Jesús, aquellos para quienes no hay ninguna condenación, los que están unidos a Cristo Jesús, no hay condenación para ellos, eso es seguro. Ahora, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Esos son los que no andan conforme a la carne. ¿Y qué significa andar? Andar significa un estilo cotidiano, práctico, algo corriente, algo normal, algo de todos los días, algo habitual, que no andan, que en su conducta no es la de andar en conformidad con los deseos de la carne. Cuando dice conforme, la palabra conforme, para entenderlo bien, es como cuando tú tienes, digamos, una sustancia, digamos, puede ser, por ejemplo, gelatina, un ejemplo, y tú viertes esa sustancia en un molde, y cuando esa sustancia se solidifica, se hace sólida. Se me enredó la palabra esa. O sea, cuando esa sustancia se hace sólida dentro de ese molde, cuando esa sustancia se hace sólida dentro de ese molde y tú retiras la sustancia del molde, ¿qué es lo que ha pasado? Pues esa sustancia ha adquirido la misma forma del molde. Esa sustancia ha adquirido la misma forma del molde. Eso es lo que significa conforme. ¿Qué dice el texto? Volvamos al texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Si estás unido a Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Por lo tanto, puedes luchar contra el pecado, seguir luchando independientemente de tus caídas, de tus pérdidas, de tus tropezones, independientemente de tus debilidades, de tus fracasos, independientemente de todas esas cuestiones que te pueden pasar y que te van a pasar. Pues puedes volver a levantarte y seguir luchando contra el pecado, porque para ti no hay ninguna condenación. No permitas que el fracaso que hayas tenido, la debilidad que hayas tenido, la derrota que hayas tenido, no permitas que eso sea lo que defina tu vida. No, eso no define tu vida. Tu vida la define Cristo. Estás unido a Cristo Jesús. Ahora ya no andas, ya no transitas en esta vida. Ya tu conducta ya no es conforme a la carne. Ahora es conforme al Espíritu. Y eso responde a la pregunta: ¿quiénes son las personas que han sido unidas a Cristo Jesús? ¿Quiénes son las personas para las cuales no hay condenación? Son aquellas personas que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, esa persona que se dice creyente, se dice cristiano, se pertenece al mundo de la iglesia, participa de la iglesia visible, es parte de una iglesia visible, ya sea miembro o ya sea visita, como sea, pero se identifica como alguien que pertenece a la fe cristiana y que participa de la vida de la iglesia visible en el mundo. Esa persona que se dice cristiano, pero que su vida está caracterizada por los gustos mundanales, por el deseo por la mundanalidad, el deseo por gozarse en cosas de la carne y en cosas del mundo, en cosas que no son de Dios, en cosas que son incluso abiertamente contrarias a Dios, porque lo que es mundano es contrario a Dios. Precisamente esa persona que dice que es cristiano, pero que encuentra su placer, su deleite en las cosas mundanas, en la mundanalidad, en la carnalidad, esa persona se está autoengañando. Porque el que es de Cristo, el que está unido a Cristo Jesús, aquella persona que por estar unido a Cristo Jesús ya no tiene condenación, es salvo y su salvación es segura, es aquella persona que ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, debes entender esto claramente.
Porque si tú eres un creyente que te haces llamar creyente, te haces llamar cristiano a ti mismo y perteneces a la iglesia y sigues asistiendo a la iglesia, participas de la iglesia, eres parte del mundo, de la vida de la iglesia en este mundo, formas parte de la vida de la iglesia en este mundo y al mismo tiempo vives coqueteando, vives en el coqueteo con las cosas mundanas, con las cosas mundanales, hallando gusto, hallando gozo, hallando placer en las cosas mundanales, entiende que corres el riesgo de ser un creyente engañado. O sea, una persona que cree en la religión cristiana, pero no tiene una unión con Cristo. Porque el que es unido a Cristo, la Biblia enseña que son aquellos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, entiende, la característica que define y por la cual tú te puedes hacer un autoexamen, cuando Pablo le dice a los corintios, examínense si están en la fe. ¿Cómo te examinas si estás en la fe? ¿Cómo tú puedes hacerte un autoexamen y decirte, sí, yo soy alguien que estoy en la fe? O, wow, me parece que yo no estoy exactamente o correctamente o como debiera ser en la fe. ¿Por qué? Porque ando conforme al Espíritu o ando conforme a la carne. Mi placer es Cristo, el tesoro de mi vida es Cristo. El amor de mi vida es Cristo, la santidad de Dios es mi placer, el deleite de mi vida es agradar a Dios, o yo encuentro placeres y gozo y alegría y satisfacción en cosas mundanales y no me importa expresar esas cosas mundanales incluso públicamente, de manera pública. No me interesa que la gente vea públicamente cómo yo me gozo en cosas del mundo, en cosas mundanales, en cosas de la carnalidad. No me interesa hacerlo, me gusta, me atrae, me gusta, lo hago porque me gusta, lo hago porque lo quiero hacer, me siento bien con eso y no me importa incluso publicarlo, hacerlo público, que públicamente se vea que yo disfruto de las cosas mundanales. Te digo, autoexamínate. Autoexamínate, porque el hecho de que lleves incluso años dentro de la iglesia, eso no te hace salvo. Eso no te hace unido a Cristo. Te hace unido a Cristo aquella persona que su característica es que ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso define a un creyente, a un verdadero creyente. Autoexamínate. Eso te sirve para autoexaminarte. Entonces, seguimos avanzando. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira este detalle. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley, o sea, el Espíritu de Dios tiene una ley y es impartir vida. La Biblia dice que nosotros, los que somos creyentes, los verdaderos creyentes, los que estamos unidos a Cristo Jesús, los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esos creyentes, la Biblia dice que hemos sido trasladados, lo dice Pablo allá en su carta a Colosenses, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Hemos sido trasladados de muerte a vida. Esa es la ley del Espíritu, dar vida. La ley de la carne es muerte. El pecado produce muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo es Señor nuestro, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, vivimos para agradar a Cristo, porque Cristo es el Señor. Si el pecado sigue siendo tu Señor, entonces tú te vas a deleitar en las cosas mundanales y en las cosas pecaminosas y en los deseos de la carne. Si tú encuentras gusto y alegría y satisfacción en las cosas de la carne, es porque la carne sigue gobernando en tu vida. Hay una diferencia, hermano, ¿entiendes? Los creyentes pecan. Los creyentes, los verdaderos creyentes, sí pecan porque somos pecadores por naturaleza.
Pecamos porque el pecado cohabita en nosotros, pero no vivimos satisfaciéndonos, no encontramos satisfacción en las cosas de la carne, no encontramos satisfacción en el pecado. Cuando pecamos, porque pecamos eventualmente, no pecamos como algo natural, como algo corriente, como algo común y algo de todos los días y vivimos en la práctica habitual del pecado. La Biblia enseña que el que es de Cristo no practica el pecado. Lo dice el apóstol Juan allá en su primera carta. No practica el pecado. El que es de Cristo no practica el pecado. O sea, no vives en la práctica continua y habitual del pecado. Si pecas, la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado es mentiroso, la verdad no está en él. En fin, la Biblia enseña que el creyente sí peca, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace la ley del Espíritu. La ley sola, o sea, la ley de Moisés, esa ley que nos es dada como un agente exterior, que es como un capataz con un látigo en la mano y te dice, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, y si tú no lo cumples, la ley lo único que hace es condenarte. La ley solamente te condena, la ley no puede hacer otra cosa contigo, porque la ley no tiene el poder para cambiar tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos entregó a su Hijo en forma de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. O sea, Cristo vino como un hombre perfecto, un hombre verdaderamente hombre, humano, totalmente humano, pero sin pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Cargó sobre él el pecado de su pueblo. Cargó sobre él el pecado de su pueblo. Así el pueblo de Dios recibe por medio de la fe en Cristo, por medio de esa unión con Cristo, por medio de la fe, por la gracia de Dios, el pueblo de Dios recibe la justicia de Cristo que Cristo vivió y ganó para su pueblo. Y sobre Cristo es depositado nuestro pecado. Eso se llama sustitución, eso se llama doble imputación. O sea, Cristo recibe la imputación negativa de nuestros pecados y nosotros recibimos la imputación positiva de su justicia. De modo que de aquí en adelante los verdaderos creyentes se presentan delante de Dios vistiendo la justicia de Cristo. No la justicia propia, sino la justicia de Cristo. Y Cristo lleva ante el Padre su sangre derramada por causa de haber pagado por ella, por nuestros pecados, porque Cristo soportó la ira de Dios, soportó el castigo de Dios para que nosotros fuéramos librados de esa condenación. Por eso el inicio del capítulo 8 dice, para los que están unidos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Quiénes son los que son unidos a Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, hermano o hermana, examínate, examina tu vida. Porque si estás hallando placer, gozo, satisfacción en cosas mundanales, entiende que puedes ser una buena religiosa, pero no puede que no seas una verdadera cristiana o un verdadero cristiano. Puede que seas un verdadero religioso, pero no un verdadero creyente. Puede que seas un cristiano nominal, puede que seas un cristiano liberal, pero puede que no seas un verdadero hijo de Dios. Entiende que corres ese peligro. Por eso te digo, examínate, porque los que son unidos a Cristo Jesús son los mismos que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y noten cómo esa expresión se repite y se repite y se repite. ¿Quiénes son aquellos que están unidos a Cristo Jesús? ¿Quiénes son aquellos en los cuales se cumple la justicia de Dios? ¿Quiénes son aquellos para los cuales no hay ninguna condenación? Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos cuya vida se muestra ante el mundo en la santidad de Dios y no en la mundanalidad. Se proyecta ante el mundo como santos, no como mundanos. Cuando hacen pública su vida de alguna manera, lo que muestran es la santidad de Dios en sus vidas, no muestran mundanalidad. ¿Por qué no lo hacen? Porque son de Dios.
porque son de Cristo, porque la justicia de Dios se ha aplicado a ellos, porque ahora viven en la santidad, porque ya no andan conforme a la carne, porque ahora andan conforme al Espíritu, y esos son los verdaderos creyentes. Entonces, no estoy diciendo, ya lo dije, no estoy diciendo que un creyente no puede pecar eventualmente. Sí va a suceder, pero un creyente verdadero, cuando peca, se arrepiente. Cuando peca, llora por su pecado, se amarga por su pecado, detesta su pecado, llora por su pecado. En fin, ya lo dije. Va a Cristo en arrepentimiento, entrega su pecado allí y vuelve a buscar la santidad, porque un verdadero creyente no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un verdadero creyente no anda publicando su mundanalidad como si no le importara nada, como si eso no tuviera ninguna importancia, como si eso no tuviera ningún significado. Sí lo tiene. Tiene que encuentras gozo y placer en cosas mundanales. Eso significa que no estás andando conforme al Espíritu. Estás entregándote al poder de la carne. Eso te convierte en un creyente nominal, te convierte en un creyente liberal, pero corres el riesgo de no ser un verdadero creyente. Por eso te digo, examínate, porque corres un riesgo terrible. Y ya que dije la palabra terrible, déjame tomar un momento para presentarte algo al respecto. Y es que los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron del juicio de Dios, cuando hablaron de esa condenación que se menciona en el versículo 1, que se dice que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, pero entiende que eso también tiene como un sentido inverso. O sea, ¿qué pasa para aquellos que no están en Cristo Jesús? Pues que sí hay condenación. Y cuando la Biblia habla de la condenación, habla de algo terrible, terrible. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando hicieron mención acerca del juicio de Dios, lo llamaron el día terrible de Jehová. Entiende que la condenación no es un juego. La condenación no es un juego. La condenación es algo serio. La condenación es la ira de Dios eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre, sin descanso. Ten cuidado, mi hermano, mi hermana, ten cuidado. Porque si tú eres esa persona que asume que no le importa el juicio de Dios, que no le importa si finalmente es condenado o condenada, si no te interesa, entiéndelo bien. Las únicas personas que viven en este mundo que no les interesa el juicio de Dios, que no les importa el juicio de Dios, son aquellos impíos que no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe, porque la palabra de Dios lo dice claramente, que el juicio de Dios será terrible. Día terrible, lo dice la Escritura, terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Entiende que cuando la Biblia describe la ira de Dios, lo describe con términos como terrible, como horrible, como horrendo, como espantoso. Es algo terrible. La ira de Dios es terrible, porque no es por un momento, no es por un año, ni 2, ni 7. Es ira eterna. Es ira eterna. Entiende, hermano, hermana, que si no estás viviendo conforme al Espíritu, estás corriendo un riesgo grande, porque tienes que examinarte si eres o no eres de Cristo. Porque el que es de Cristo no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Entiende eso y entiéndelo bien, porque te estás corriendo el riesgo de que si eres un creyente nominal, estás corriendo el riesgo. Y entiende que yo no te estoy condenando, porque no es la intención mía, pero sí te estoy advirtiendo que estás corriendo el riesgo de no ser un verdadero creyente. Aún estás a tiempo. Mientras estás vivo, estás a tiempo. La palabra de Dios nos enseña. Allí el propio Jesús en los evangelios nos enseñó que quien de vosotros, aún siendo malo, si su hijo le pide un pan o le pide un pescado, le dará un escorpión o le dará una piedra. Y dice Jesús, cuánto más vuestro Padre, o sea, Dios el Padre, que sí es bueno, que no es malo como nosotros, le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Entiende, hermano, entiende que si estás vivo, si aún respiras, entiende que estás a tiempo.
para corregir tu vida, para corregir tu vida. Acércate a Dios, humíllate delante de Dios, pide delante de Dios que te rectifique tu vida, que te corrija tu vida, que te dé el Espíritu Santo. Pídele el Espíritu Santo. La promesa de Dios es que el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y eso está relacionado directamente con que quien de vosotros que pida el Espíritu Santo, Dios se lo va a negar. La Biblia dice que todo el que pida el Espíritu Santo, si lo hace sinceramente, obviamente, en una actitud de humillación y arrepentimiento, la Biblia enseña que Dios le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Por eso, amigo mío, hermana mía, no, como te quieras llamar, no sé, entiende que si no estás viviendo conforme al Espíritu, estás viviendo conforme a la carne, te estás entregando los placeres de la carne, entiende que puedes correr el riesgo de no ser un verdadero creyente. Examínate, pero estás a tiempo de corregir tu vida, estás a tiempo de hacerlo. Tú no sabes cuándo va a venir el Señor y no sabes cuándo tú te vas a encontrar con Él. Porque ya sea que Cristo venga mañana, que puede pasar, o ya sea que tú te vayas mañana, que también puede pasar. Entiende que será el día de dar cuentas. Será el día de dar cuentas. Y si has vivido para los placeres de tu carne, corres el riesgo de no ser un verdadero creyente. Yo no te estoy juzgando si eres o no eres. Te estoy diciendo que te examines precisamente para que no corras el riesgo, para que vivas con la seguridad del versículo 1 de Romanos 8. Los que están unidos en Cristo Jesús, para ellos no hay ninguna condenación. Pero ¿quiénes son los que están unidos a Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Seguimos. Dice, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan aquellos que no son de Dios? Piensan en las cosas de la carne. ¿A qué le dedican sus pensamientos? ¿A qué le dedican sus deseos, sus gustos, su voluntad? ¿A qué se lo dedican? A los deseos de su carne. Y viven haciendo los deseos de su carne. Viven para complacer los deseos de su carne. Eso es lo que hacen aquellos que no tienen el Espíritu. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Piensan en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas santas, piensan en la santidad de Dios, piensan en la honra de Dios, piensan en la gloria de Dios, piensan en agradar a Dios. Eso es lo que piensan aquellos que son del Espíritu. Pero los que son de la carne piensan en agradar a la carne. Eso es lo que piensan la gente de la carne. Por lo tanto, te digo que te examines, examínate, porque si eres alguien que perteneces a la iglesia visible, pero tu vida muestra y lo hace visiblemente y públicamente que tú hayas gozos y placeres en las cosas de la carne, entiende que estás corriendo un riesgo que puede ser muy peligroso. Puede ser. No te estoy condenando, no soy yo quien te condena, pero estás corriendo un riesgo peligroso. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y ya dijimos que cuando se refiere a muerte, no se está refiriendo solamente a la muerte física, al cementerio, se está refiriendo a la ira de Dios, esa ira terrible, esa ira espantosa, horrenda, así lo describe la Biblia. Dios no miente, entiende que Dios no miente. Cuando Dios emplea esas palabras es porque es así. La ira de Dios es terrible. Si tú has dejado de temer a Dios, entiende que estás jugando con fuego. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en sus manos. Hermano, hermana, no juegues con tu vida. No juegues con la carne. No coquetees con el pecado. No lo hagas. No coquetees con la mundanalidad de este mundo. No lo hagas. Busca a Dios, busca arrepentirte, busca corregir tu vida, busca la santidad. La Biblia dice que busquen la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Busca la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, los puros, los santos, porque ellos verán a Dios. Pero ¿quiénes son los que nunca lo verán? Los que no andan en la santidad de Dios.
Busca la santidad. No vivas más satisfaciendo los deseos de tu carne. No vivas más para agradar, para coquetear con los gustos de este mundo. No lo hagas más. Abandona esa práctica maldita, porque estás corriendo un riesgo terrible. Estás corriendo un riesgo terrible. Tú dirás, lo que quieres es espantarme. Entiende. Es lo que la Biblia enseña. Yo no te estoy diciendo nada que la Biblia no enseñe. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Si Dios dice que es terrible su juicio, es terrible. No es lo que digo yo, es lo que dice Dios. Entonces créele a Dios. Yo solo soy un portavoz, yo solo soy un mediador que habla, pero que habla lo que Dios dice. Entonces, entiende que estás corriendo un riesgo terrible, un riesgo espantoso. El destino eterno de tu vida está en juego y debes corregir tu vida. Si no estás andando conforme al Espíritu, corrige tu vida. Sigue diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entiende algo. Cada vez que tú coqueteas con el pecado, cada vez que tú haces cosas que son para agradar a tu carne, cada vez que tú vives en eventos y en cosas que son mundanalidad, entiende que esas cosas no agradan a Dios. No hay manera que tú puedas decir, no, yo solo voy a hacer lo que dicte mi corazón y lo que a Dios que yo lo apruebe, que mi corazón lo apruebe y que Dios lo apruebe. Perdón, si lo que estás haciendo es mundanalidad, Dios no lo aprueba. La Biblia dice, y lo acabamos de leer, que los que viven para la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, en tu mundanalidad no puedes agradar a Dios. Tus cosas mundanas no agradan a Dios. Tu carnalidad no agrada a Dios. Tu pecado no agrada a Dios. Entiende que estás corriendo un riesgo grande. Si estás viviendo un cristianismo liberal, si estás corriendo detrás de un cristianismo nominal para sentirte libre. ¿Libre para qué? Libre para vivir en tu carne. No puedes agradar a Dios. Dios no se agrada. Dios no se agrada de esa mundanalidad tuya. No lo hace. No lo hace. Simplemente no lo aprueba. Entonces entiende que no es lo que te digo yo, es lo que Dios dice. Dios no lo aprueba, Dios no se agrada de tu mundanalidad, no lo hace. Entonces, seguimos leyendo. Mas vosotros, y aquí se está refiriendo a los creyentes, a los que verdaderamente son creyentes. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne. Date cuenta. ¿Cuántas veces el pasaje sigue repitiendo? Básicamente sigue repitiendo lo mismo. No vives según la carne. Los creyentes no viven según la carne. ¿Entiendes? ¿Hasta cuándo vas a seguir disfrutando de los placeres de la carne? Y asumiendo que eres creyente. La Biblia dice, los que son de Cristo no viven según la carne. Y te lo dice, y te lo dice, y te lo sigue diciendo este capítulo. Te has repetido esa misma frase. Ya no sé, 7, 8, 10 veces. ¿Cuántas veces dice este capítulo la misma frase? No viven según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces la consecuencia lógica es que vives conforme al Espíritu. Pero si no estás viviendo conforme al Espíritu, pregúntate si el Espíritu de Dios mora en ti realmente. Pregúntate si el Espíritu de Dios mora en ti realmente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, este cuerpo finalmente, porque en este cuerpo habita pecado. Por lo tanto, este cuerpo morirá, finalmente va a morir. Por causa del pecado que habita en este cuerpo. Así literalmente. El cuerpo morirá por causa del pecado. Pero si Cristo vive en nosotros, el Espíritu que vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios, dice más, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús, si ese Espíritu mora en ustedes, entonces el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dicho de otras palabras, el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de los muertos. Jesús muere pagando nuestra deuda de pecado, pero resucita. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios resucitó a Jesús. La Biblia también enseña que Jesús
entregó su vida y él mismo la volvió a tomar porque él tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Pero también dice que el Espíritu de Dios lo hizo. O sea, Cristo lo hizo, pero el Espíritu de Dios también lo hizo. En fin, no vamos a entrar en esos detalles para explicar ese misterio de la teología profunda y ese misterio de la Trinidad. En fin, no vamos a meternos ahí porque ese no es nuestro tema de hoy. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu de Dios vivificó a Jesús. O sea, lo trajo de regreso de la muerte. Cristo muere pagando nuestros pecados y el Espíritu de Dios lo resucita. La Biblia dice que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, pues también de la misma manera en que Cristo fue resucitado, nosotros también resucitaremos. Hay una garantía para la eternidad, para el futuro. Hay garantía, hay seguridad. Pero asegúrate de que el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Y cómo tú te aseguras de eso? Examina tu vida. ¿Vives conforme al Espíritu o vives conforme a la carne? Según como tú vivas, te podrás responder si estás viviendo en el Espíritu o estás viviendo en la carne, o si el Espíritu de Dios vive en ti o no. Porque si el Espíritu de Dios no vive en ti, pues no tendrás fruto del Espíritu. Tendrás frutos y obras de la carne, pero no tendrás fruto del Espíritu. Vivirás conforme a la carne, pero no conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Ve y pide. Arrepiéntete, humíllate, ve a la presencia de Dios y dile: Señor, he pecado. Soy un pecador, necesito arrepentimiento, necesito perdón, necesito salvación, necesito tu Espíritu. Humíllate y pídelo con sinceridad. Sé sincero, sé sincera. Humíllate, entrega tu pecado y pídele a Dios que te salve y que te dé su Espíritu. Porque Dios lo prometió, que todo aquel que pide, recibe. Así que ve y haz lo que tienes que hacer. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No somos deudores a la carne, a la carne no le debemos nada. ¿Qué es lo único que la carne hizo por nosotros? Esclavizarnos al pecado. La carne todo lo que hizo por nosotros fue esclavizarnos al pecado. Y el fruto de ese pecado es muerte, condenación, ira eterna de Dios, ira terrible eternamente. Eso es el fruto del pecado. Así que a la carne no le debemos nada. Dice, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada, no tenemos por qué vivir conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, y aquí es la advertencia seria, ¿estás viviendo conforme a la carne? Pues si estás viviendo conforme a la carne, entiende que finalmente morirás. Y la palabra morir, ya te lo expliqué, no es la muerte de la tumba simplemente. Eso es parte, pero no es eso. Es la ira de Dios eternamente, el castigo eterno, la condenación de la que habla el versículo 1. Los que están unidos en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo Jesús para los que no hay condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero aquí ahora te dice, si vives conforme a la carne, entonces para ti sí hay condenación. Porque es lo inverso. Si es cierto que para el que está unido a Cristo Jesús, que ya no vive para la carne, sino para el Espíritu, para esa persona no hay condenación, pues también es cierto que aquel que no está unido a Cristo Jesús, que vive para la carne y no para el Espíritu, pues para él sí hay condenación. Eso es lo que te está diciendo el texto. Entonces entiéndelo, que si estás dando frutos de mundanalidad, si estás dando fruto de gusto y placeres en cosas mundanales, en cosas de la carne, en deseos y gustos de este mundo podrido y perdido, entiende que es posible que no estés viviendo para el Espíritu, estás viviendo para la carne, y si estás viviendo para la carne es posible que no tengas el Espíritu, es posible que estés viviendo bajo la ira de Dios, es posible que un día esa condenación te alcance, es posible. Yo no estoy hablando, voy a aclarar un momento, no estoy hablando de perder la salvación, porque aquí alguno quizás pueda confundirse. No, entonces la salvación se pierde. Yo no estoy diciendo eso, el texto no está diciendo eso. El texto está hablando de dos puntos de vista, de dos partes. Aquel que está unido a Cristo Jesús y por causa de estar unido a Cristo Jesús vive conforme al Espíritu. Por lo tanto, ya no vive conforme a la carne y esa es su evidencia de que está unido a Cristo Jesús y por lo tanto, para esa persona no hay ninguna condenación.
Pero está la otra persona, la que no vive para el espíritu, la que vive para su carne, y entonces da evidencia de que no está unido a Cristo Jesús, y por lo tanto para esa persona sí habrá condenación. Eso es lo que el texto está diciendo. No está hablando de perder la salvación. Está diciendo de que o eres de Cristo y no hay condenación, y por lo tanto vives para el espíritu y no vives para satisfacer la carne, o no eres de Cristo, no estás unido a Cristo, vives para la carne, no vives para el espíritu, y por lo tanto para ti habrá condenación. Eso es lo que el texto está diciendo. No está diciendo nada de perder la salvación. Está diciendo de que o eres salvo o no lo eres. O vives para el espíritu o vives para la carne. O no hay condenación porque estás unido a Cristo, o sí tienes condenación porque no estás unido a Cristo. Y la evidencia es que o vives para el espíritu o vives para la carne. Esa es la evidencia. La evidencia de que estás unido a Cristo es que vives para el espíritu. La evidencia de que no estás unido a Cristo es que vives para satisfacer tu carne. Esa es la evidencia. Por lo tanto, examínate. Examínate. ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás viviendo un cristianismo nominal? ¿Estás viviendo un cristianismo liberal y estás dándole satisfacciones a tu carne? Entiende que estás corriendo un riesgo peligroso. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque yo no te estoy condenando, porque yo no sé si finalmente tú eres o no eres de Cristo. Yo no lo sé. Eso lo sabe Dios, y tú lo sabrás según tu propio examen, según tu propia vida, según el fruto de tu propia vida. Tú lo sabrás. El Espíritu de Dios te lo mostrará si eres de Cristo. Y si no eres de Cristo, la carne te lo dirá. Entonces, eso es a lo que te estoy llamando. Sigue diciendo: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. John Owen escribió un libro acerca de este tema y se llamó La mortificación del pecado. Hermano, los que son de Cristo viven conforme al Espíritu, y eso significa hacer morir a la carne. Entiende, hermano, que cada vez que tú le estás dando satisfacciones a la carne, no la estás matando, y que el único tratamiento correcto y adecuado para la carne es la muerte. Con la carne no se negocia, con la carne no se tiene diplomacia. No, esto vamos a darle a la carne una pequeña satisfacción, porque a fin de cuentas, no, a la carne no se le da satisfacción, a la carne se le mata. El único remedio adecuado para la carne es la cruz. Jesús lo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Crucifica tu carne todos los días, mata a tu carne todos los días, no la satisfagas, no le des satisfacción a tu carne, no lo hagas. Allá lo dice Pablo también en la carta a los Gálatas: vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. Pablo le escribe a Tito capítulo 2 versos 11 y 12 y dice que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Dice renunciando, así dice Tito 2, 11 y 12, renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano. Renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano. Impiedad y deseo mundano en la misma oración es lo mismo. Estás viviendo para satisfacer la carne, eso es impiedad, eso es deseos mundanos. Sencillamente renuncia. Niégate a ti mismo. Ese es el tratamiento. No hay otro tratamiento. Sigue diciendo. Verso 14. Ahora entramos en la parte de la esperanza de la gloria. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, vives conforme al Espíritu, hay testimonio de que eres hijo de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué es lo que hace la carne? Esclaviza. Pero el Espíritu de Dios no te esclaviza. El Espíritu te libera. ¿De qué te libera? De la carne. Te libera del poder de la carne. Te libera del poder del pecado. El pecado ya no gobierna sobre ti. Sigue coexistiendo contigo, pero no gobierna. Sigue coexistiendo contigo, pero no gobierna. Dice: para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Dios te llama hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Dios te llama hijo.
Hijo, Dios busca intimidad contigo, Dios busca comunión contigo. Si no estás viviendo en comunión y en intimidad, y eso es lo que significa vivir según el Espíritu o conforme al Espíritu. Vive en la intimidad con Dios, vive en la comunión con Dios. Eso es vivir conforme al Espíritu. Entonces, la Biblia dice allá en Santiago que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios busca intimidad contigo, Dios busca comunión contigo. Por lo tanto, si no estás viviendo en comunión, si no estás viviendo en intimidad, si estás satisfaciendo tu carne, si le estás dando placeres a los deseos del mundo, sencillamente estás viviendo un cristianismo peligroso, un cristianismo nominal, estás viviendo un cristianismo liberal y es peligroso porque puede ser un engaño, puede ser que te has estado engañando todo este tiempo. Es peligroso, estás viviendo en peligro así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo, la gloria, la esperanza de la gloria eterna. Que si padecemos juntamente con Él, para que, me salté. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, padecer con Cristo es la obra precisamente de resistir a la carne. Porque todo lo que el texto te ha estado diciendo, todo el texto de lo que te ha estado hablando es de resistir a la carne, de luchar contra la carne. En esa lucha contra la carne, como con cualquier lucha que exista, siempre habrá dolor, resistencia, sufrimiento, pero todo ese sufrimiento que vas a pasar es incomparable con la gloria que te espera. Porque estás siguiendo los pasos de Cristo. Es lo que estás haciendo. Estás viviendo para Cristo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones de vivir luchando contra la carne, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la manifestación de esa gloria que nos espera. Seremos transformados en gloria finalmente. Y eso es lo que la creación está esperando. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, será libertada de la esclavitud de corrupción, o sea, esa corrupción que es la entrada del pecado por causa de nosotros los hombres al mundo. El mundo entero está bajo la condenación del pecado. Dice, pero la creación misma será libertada también de esa esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Detalle, con dolores de parto. ¿Qué significa eso? Te está poniendo una ilustración, o sea, un ejemplo para que entiendas. Te está comparando la esperanza que está siendo aguardada, aún incluso por la creación misma, con una mujer embarazada que está a término, a punto de dar a luz. Los dolores de parto son los dolores que aparecen en la mujer cuando está embarazada, que ya está a término de su embarazo, o sea, está a punto de dar a luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el texto está diciendo? Está diciendo que esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios está a punto de manifestarse. O sea, está próxima a manifestarse. Se puede manifestar en cualquier momento. Es lo que está queriendo decir. Esto puede pasar en cualquier momento. Esta manifestación gloriosa puede suceder en cualquier momento. De ahí que se deduce que hay un llamado a la urgencia, hay un llamado urgente a que despiertes, a que dejes de vivir conforme a la carne y empieces a vivir conforme al Espíritu, porque esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios está ya
en dolores de parto, o sea, está a término, está en una posición, en un momento en el que esto puede suceder en cualquier momento. No me malinterpretes, yo no soy un profeta loco de eso que anda por ahí dando fechas diciendo no, porque el Señor va a venir mañana ni nada de eso. No estoy haciendo eso. El texto nos está diciendo que la creación gime como con dolores de parto, y esa expresión lo que indica es una ilustración, una comparación para entenderlo, que nos lo compara con una mujer embarazada que tiene dolores de parto porque ha llegado al término de su embarazo y por lo tanto ya va a dar a luz. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios puede darse en cualquier momento. Yo no te estoy diciendo que va a pasar mañana, ni pasado, ni ayer, ni esta noche. Lo que te estoy diciendo es que puede pasar en cualquier momento. Puede pasar en cualquier momento. Porque ya es posible que esté a término. O sea, no lo estoy afirmando yo que va a pasar inmediatamente. No, yo no sé cuándo va a pasar. Pero es posible. Por lo tanto, este es un llamado de urgencia. Deja de vivir para la carne, empieza a vivir para el Espíritu, porque esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios puede manifestarse en cualquier momento. Y no solo ella, no solo la creación, verso 23, y es ya nuestro cierre. No solo la creación, sino también nosotros mismos, nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes, que tenemos la primicia del Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo? Estamos esperando que se manifieste de una vez esa redención completa. Nosotros ya somos redimidos, ya somos adoptados, ya somos hijos de Dios y ya somos propiedad de Cristo. Pero aún vivimos en esta carne sujeta al pecado. O sea, no, el pecado ya no nos gobierna, pero convive con nosotros, se revela y se revela contra Dios, contra la santidad de Dios, se revela contra los deseos de Dios y quiere llevarnos a satisfacernos en las cosas mundanas. Ahora, ¿qué está diciendo el texto? Dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando esa redención de nuestro cuerpo, porque ahí es donde va a terminar. Un día esta carne también será glorificada. Un día esta carne ya no tendrá más la cohabitación del pecado. Ya un día el pecado no morará más en esta carne. Ya un día tanto el espíritu, el alma, como la carne desearán la gloria de Dios. Pero mientras aún luchamos contra el pecado que habita en nuestra carne, por lo tanto no puedes satisfacer los deseos de tu carne. Y el texto te dice, hay una urgencia, porque esto puede pasar en cualquier momento ya ocurre la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y cuando eso ocurra vendrá el juicio, y cuando el juicio venga, Cristo vendrá como juez. Ya Cristo no vendrá como Salvador, ya Cristo vino como Salvador. Si no tienes a Cristo como Salvador ahora, cuando Cristo venga como juez, no lo tendrás como Salvador. Así que este es el momento de arrepentirte, este es el momento de arreglar tu vida, este es el momento de arreglar tus cuentas, este es el momento de buscar la reconciliación con Dios, este es el momento de dejar de vivir para tu carne y empezar a vivir para el Espíritu, porque la manifestación gloriosa de los hijos de Dios puede darse en cualquier momento, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios te bendiga. Espero que esta reflexión, esta meditación, pues te haga meditar, te haga reflexionar y pues te ayude realmente a darte cuenta del peligro tan terrible en el que te puedes encontrar si estás viviendo un cristianismo nominal, si estás viviendo un cristianismo liberal, si estás viviendo libertinamente. Entiende que estás corriendo un riesgo terrible, que el juicio de Dios es terrible, es espantoso, y que si no tienes a Cristo como tu Salvador ahora, como tu abogado ahora, tu defensor, tendrás a Cristo como tu juez, como aquel que te va a condenar cuando Cristo regrese. Si no es tu Salvador ahora,
no será tu Salvador en ese momento. Muchos me dirán, dice Jesús, en aquel día, en ese día terrible, muchos me dirán, Señor, Señor. Todos esos cristianos liberales, todos esos cristianos nominales, entre los cuales quizás te encuentras tú, muchos de ellos llegarán delante de Dios diciéndole, Señor, Señor, y el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Has vivido para tu carne, has vivido para satisfacer tus deseos mundanos, has vivido para gratificar tus deseos pecaminosos. No has vivido para el Espíritu, has vivido para tu carne. Apártate de mí, no te conozco. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios te bendiga, Dios te guarde.